Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Como siempre, hoy, digo como siempre, siempre se lo damos de los estudios, hoy estamos fuera. Pero estamos en Lora, estamos en el despacho de la alcaldía y saludamos como siempre a todos los oyentes de las comarcas de La Vega, de Campiña, de Alcores y por supuesto a través de redes sociales. Alcalde de Lora de Río, Antonio Enamorado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, con salud, que es lo importante. Y con actividad plena. Dice que camarón que no se mueve se lo lleva la corriente, así que no queda más remedio que estar en una constante actividad, porque hemos venido para no perder el tiempo, hemos venido para invertir nuestro tiempo, quitándoselo a nuestra familia, a nuestros amigos, invertírselo a nuestro pueblo, a los loreños y a las loreñas, así que no podemos perder ni un minuto en tener esa capacidad de sacrificio por el servicio público de toda la gente que ha apostado por nosotros y que quiere que su alcalde haga de Lora del Río un pueblo mejor de cuando yo entré a gobernar. En la política, desde que se entra, se sabe que hay que renunciar a muchas cosas. Hay gente que piensa que tienes un privilegio, pero tienes más obligaciones que devociones dentro de este mundo, ¿no? Pero bueno, se asume y el que entra en ella es porque sabe que al final tiene que tener ese espíritu especial de cara a que es un poquito servicio público. Yo me río cuando la gente dice que es un privilegio ser alcalde de Lora del Río. El gran privilegio es el que los ciudadanos te hayan reconocido el ser alcalde. Ese es el gran privilegio. Más allá de ese gran privilegio, entrando en el campo de lo material, no hay otro que poder aparcar en el parking de la Diputación de Sevilla cuando uno va a Sevilla a hacer cualquier gestión. El resto son todo obligaciones. Y cuando esto se hace porque a uno le gusta y uno siente su pueblo, ama su pueblo y quiere cambiar las cosas para que mejoren y ya pues se queden para toda la vida, pues eso es lo que realmente te hace que disfrutes de tener muchos problemas y muchas obligaciones. La gente dice, yo tienes problemas todos los días. Digo, disfruto mucho con los problemas porque el problema es un reto a que lo puedas solucionar. Y si eres capaz de desarrollar con habilidad la solución de ese problema, también es verdad que te hace crecer a nivel personal en cuanto a tus capacidades. Así que mientras más problemas afronto, pues con más motivación cojo ese cargo. Llevamos entre 8 y 9 meses ya de legislatura. ¿Cómo se va afrontando ese programa que se planteó, lógicamente, de cara a lo que va a ser en estos 4 años? Bueno, en el año 2023 hemos acabado el año como hemos podido. Hemos tenido que estabilizar el ayuntamiento de la situación que nos encontramos. Y bueno, a partir de 2024 entramos con presupuesto en vigor desde el minuto 1 y la verdad que todos somos conscientes de que afrontamos unos presupuestos municipales que son los mayores de la historia, pero también es verdad que son los más austeros. Es decir, tenemos un presupuesto muy alto, pero a su vez los más austeros, porque como ya he explicado muchas veces, al haber subido el 25% el salario a los trabajadores municipales, eso nos ahoga en cuanto al gasto público. Así que lo que estamos haciendo es poniendo en marcha ideas muy creativas y sobre todo pues haciendo lo que tenemos que hacer, que es gestionando bien los recursos públicos para que así podamos estirar el chicle todo lo que podemos. Mañana es el Día de Andalucía. Mañana es un día grande para todos los andaluces. Mañana es el día de nuestra comunidad autónoma, lo que nos define tal como somos, la idiosincrasia de los andaluces y andaluzas. Porque la comunidad autónoma de Andalucía, desde mi punto de vista, no es solo una frontera que divide y nos separa de Portugal, o nos separa de Murcia, o nos separa de Castilla-La Mancha o de Extremadura, sino que es una geografía que nos define tal como somos y que nos hace ser diferentes al resto de los españoles. Somos diferentes y te voy a decir por qué. De cara, hay 3 comunidades históricas, que de toda la vida Andalucía no fue histórica porque le faltaron 4 o 5 meses en el 36, es decir que no. Pero después nosotros hemos tenido que, para acceder a esta autonomía, tener lo que no ha hecho ninguna, que es un referéndum. Así es. Y aprobarse en cada una de las 8 provincias. Así es. Por eso nosotros en el Ayuntamiento de Lora del Río siempre enfatizamos 2 días, el 4 de diciembre y el 28 de febrero, porque para nosotros es muy importante el 28 de febrero porque es el día de nuestra comunidad, el día de Andalucía, pero tan importante es eso como el día en que los andaluces salieron a la calle
a solicitar la autonomía de Andalucía en ese famoso 4 de diciembre. Por eso, para nosotros, tenemos que poner siempre esos 2 días, elevar la bandera de Andalucía, portarla en hombro con mucho orgullo, porque es el día grande de todos nosotros. Tú por tu edad no lo has vivido, yo lo viví el 4 de diciembre y viví el 28 de febrero depositando la papeleta en la urna. Por cierto, que el presidente de la Junta, junto con Alejandro Rojas Marcos, hicieron el 4 de diciembre Día de la Bandera Andaluza, que era algo que está ahí, que estaba un poco perdido y que se ha recuperado hace 2 años. Sí, de hecho es curioso porque el Ayuntamiento de Lora llevaba celebrando el Día de la Bandera Andaluza muchos años, desde que fui alcalde. Y el movimiento andalucista de Lora del Río, encabezado principalmente por Jaime Martín Palomo, pues comenzamos a definir ese Día de la Bandera, y la verdad que muy contento de ver cómo también en Andalucía se ha extendido ese acto hasta el punto en que se ha convertido en un día institucional. Vamos a centrarnos ya en temas locales. Tenemos por delante todavía hasta las 2 menos 10 de la tarde y nos vamos a centrar en primera instancia. En los últimos días ha llovido otro poquito. ¿Cómo se va solventando el problema de la sequía que tan agobiante era en el pasado mes de enero y que parece que se ha podido ir respirando porque el José Torán ha ido cogiendo algo de agua, ¿no? Bueno, yo soy una persona muy creyente y la verdad que hay que poner en valor que después de ese gran acto de fe que tuvo el pueblo de Lora del Río sacando en procesión a nuestra madre, hay que decir que a los pocos días el lugar de Andalucía donde más llovió fue precisamente justo en el río que pasa por la ermita. Y un mes más tarde volvimos a registrar la mayor pluviometría en el mismo lugar. Por lo cual hay que ser agradecidos de todo este agua que nos ha llegado, este agua que ha hecho que el pantano José Torán se recupere. Hoy día tenemos un porcentaje de... Estamos cerca del 29%. Exactamente. Y el año pasado estábamos rozando el 20%. Sí, el 19%. Entonces, estamos en una situación mucho mejor que el año pasado. Obviamente nosotros no nos podemos dormir los laureles, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque todos sabemos que incluso al 30% que puede llegar el pantano en los próximos días, en primer lugar, no controlamos qué agua pueden desembalsar para otras zonas que le hagan más falta. Sí. Y en segunda instancia, también sabemos que cuando llega el verano, el pantano se calienta y empieza a moverse, y empieza a mover ese fango, ese lecho que tiene de manganeso, y lo que nos provoca unos problemas como hemos tenido el verano pasado, por lo cual ya este año pasado metimos unos filtros nuevos en la depuradora, hicimos un chapú que funcionó muy bien gracias a la generosidad de la comunidad de regantes, y eso pues nos ayudó a volver a restaurar el servicio, porque también hemos demostrado que las tuberías se ensucian de manganeso cuando hay manganeso, pero cuando el agua sale bien de la depuradora, efectivamente no da problema de ninguno, ¿no? De ningún tipo, por lo cual no es una cuestión que haya que estar cambiando, como dicen muchos, todas las tuberías de Lora, sino las que hay que cambiar porque toca cambiar, porque evidentemente hay que regenerar, hay que ir innovando. Y entonces, pues la verdad que estamos muy, muy contentos porque hemos seguido avanzando. Hemos pedido al consorcio también la inclusión de Lora del Río en el consorcio. Parece que tampoco tiene mucho interés desde el consorcio en que Lora del Río esté, pero nosotros eso nos da igual, porque nosotros vamos a seguir nuestra ruta, nuestro camino, que es lo que a nosotros nos importa. Ya le pedimos a la Confederación Hidrográfica, que es el órgano que gestiona el pantano. Quien nos vende el agua es la Confederación, y digamos que estamos en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, por lo cual ellos son los responsables. Le pedimos que nos metieran en el decreto de sequía que salió el 27 de diciembre, pero bueno, no nos metieron. Entonces, pues después de aquello volvimos a reclamar y nos dijeron que ellos aceptarían a hacer una de las obras de mejora que el ayuntamiento le ha solicitado, que no es otra que hacer que pongan una toma flotante dentro del pantano, para que el agua no se coja de uno de los laterales de abajo, sino que se coja del sitio donde más profundidad de agua hay, ¿no? Y tiene que tener más limpieza. Más limpieza, exacto. No cogerla de abajo, sino de arriba, para que todos nos entendamos. Entonces, bueno, parece que van a ceder. Eso es una obra de aproximadamente unos 40.000 euros, que cuando hablamos de 40.000 euros en las magnitudes estas, pues evidentemente... No, es calderilla. Es calderilla, pero es un gesto. Entonces,
a mí me gusta exigir, pero me gusta también agradecer. Entonces, bueno, agradecido, igual que me enfadé cuando no nos metieron el decreto de sequía, agradecido de que vayan a hacer esa obra de mejora en el pantano. Y efectivamente, pues ya lo último que nos quedaba era, pues evidentemente, hablar con la Junta de Andalucía, porque Diputación nos dijo que nos iba a dar 3 millones de euros, después resulta que nos dijo que no, y se echó para atrás y nos dejó sin los 3 millones de euros, y entonces, bueno, pues tuvimos que acudir a la Junta de Andalucía, que no es su competencia ni su zona, pero declaró la obra de Lora del Río de interés para la comunidad autónoma, que eso es algo muy difícil de que ocurra para un municipio, y lo hicieron gracias a la implicación del propio presidente. Y a raíz de eso, pues Lora del Río está en el decreto de ayuda de la sequía, y a partir de ahí, pues en las próximas semanas, evidentemente, pues vendrán los técnicos de la Junta de Andalucía a evaluar qué podemos hacer y mejorar también, pues, la etapa para que nos ayude a que cuando llegue el verano, llegue la calor y empiece a moverse el pantano, que no tengamos los episodios que tuvimos el año pasado, desgraciadamente, que tuvimos el año pasado. Hablamos de otras obras que se estén haciendo dentro del pueblo, que hay 2, 3 ahora mismo que están ahí. Sí, hay bastantes obras, sí, la verdad. Digo, que sí. 3, 4 que sobresalen o destacan. Sí, las que destacan. Para nosotros la más importante, la recuperación del patrimonio municipal, que es la seña. Esa obra para nosotros es fundamental porque es algo que de la noche a la mañana el pueblo de Lora puede presentarle a los turistas. Puede presentar... Resume, Antonio, para aquellos que hayan llegado y que no conozcan lo que es la seña que está en el río Guadalquivir. Bueno, la seña es un molino harinero. Es algo, una obra de infraestructura hecha muy bien. Una obra que se hizo, parece que a finales del siglo XVII, una obra que se hizo con un capital importante, es decir, era la época quizás de mayor esplendor que tuvo Lora del Río, porque en esa época se hizo el molino harinero, más tarde se hizo el ayuntamiento nuevo, y es una obra hecha con mucho cariño, con buenos materiales, con muy buena ingeniería, y aquello era el mayor molino harinero que tenía el Guadalquivir. Es decir, normalmente las aceñas tenían 1 o 2 muelas de molino. El de Lora del Río tenía 6 muelas de molino, y eso hacía que fuera el mayor molino harinero de todo el Guadalquivir. Era un molino harinero no solo para producir harina para Lora del Río y su comarca, sino incluso para la capital, para Sevilla. Y era muy interesante porque ahora que hablamos de las energías renovables, es que esto ya lo practicaban en el siglo XVII, y con el agua que venía, la fuerza del agua que venía del Guadalquivir río abajo, se desviaba por un asud, y ese asud llevaba el agua hasta el molino, donde una obra de ingeniería le iban quitando sección al canal, de tal manera que aumentaba la presión del agua, y eso movía las muelas de molino, que era donde se molía el trigo y lo convertían en harina. Es una obra maravillosa. El río Afortunadamente pasó igual que en Pompeya. En Pompeya fue con ceniza y aquí ha sido con la arena. Así es. En Pompeya fue el volcán, el Etna, quien lo pues, dejó todo bajo ceniza y se conservó perfectamente. Y en el caso nuestro, pues ha sido el Guadalquivir que lo ha llenado de limo. Eso ha hecho posible que cuando hemos empezado a quitar la tierra, ese limo de nuestro río Grande, del Guadalquivir, pues ha hecho de que evidentemente todo esté impoluto. Así que estamos sacando a la luz una joya arquitectónica del Guadalquivir, algo de la que en Lora del Río podremos presumir, igual que podemos presumir del puente del ingeniero Gasset, del puente que tenemos sobre el río Guadalquivir, o de nuestra arquitectura del centro de Lora del Río, podremos presumir también de esta gran obra como es la seña, que se va a quedar en un espacio escénico para poder hacer y organizar. ¿Que sería incluso visitable? Sí, va a ser visitable, y además se va a dejar como un espacio escénico para organizar pequeños formatos musicales o culturales. Va a tener un graderío con ese fondo, así que muy contento de saber que durante todos estos años hemos apostado fuertemente por el patrimonio.
En este tiempo que llevo alcalde se ha conseguido restaurar la iglesia prioral, que es la de la Asunción, la iglesia de Jesús, el castillo, el puente de la Ramona, el puente de Ingeniero Gasset se iluminó, ahora la aceña. Es decir, se ha hecho una apuesta importante porque Lora necesitaba recuperar patrimonio. Teníamos que parar el desfase del patrimonio y ahora estamos haciendo una apuesta importante igualmente por el castillo, porque queremos limpiar el castillo, la parte delantera de toda la parte del núcleo chabolista que existe, que frena a muchos loreños a poder llegar al castillo, y sobre todo también el vallado del castillo, porque no es normal la exposición que existe o que tiene en el castillo a los actos vandálicos. Es decir, un castillo que hemos invertido casi 3 millones de euros en su recuperación y que subes arriba y bueno, parece que han sido salvajes los que han estado por allí queriendo robar la luminaria, los cables, el decking de madera. Es tremendo, así que vamos a tener que vallar aquello y que después, bueno, que después nadie pregunte por qué es bueno que el castillo esté más cerca del pueblo y que quitemos las casas al lado, porque todos perfectamente sabemos de lo que estamos hablando. Esto me da pie a preguntar por la seguridad ciudadana. ¿Cómo está ahora mismo? Bien, la seguridad ciudadana, según los últimos datos que Guardia Civil nos reporta a nivel interno, la seguridad ciudadana de Lora del Río se mantiene estable, en una situación buena en comparación con otros municipios de nuestra misma entidad, pero evidentemente lo que genera problemas de seguridad ciudadana, ya lo he explicado muchas veces, son los actos delictivos que están llevando a cabo personas que tienen una dependencia hacia las drogas. Es decir, son personas que son drogadictas y en ese sentido es algo que hay que ponerle mucho más control. Hace unos días nosotros montábamos una cámara de control de tráfico justo en la esquina del castillo, porque es una curva peligrosa, y tardó 40 minutos del reloj en que 2 encapuchados fueran allí a romper los cables, y al día siguiente rompieron la cámara. Es decir, estas son las cosas que tenemos que actuar con contundencia. ¿Y ahí se actúa? Bueno, yo le he pedido a Policía Local que actúe, porque la cámara es de propiedad municipal y Policía Local tiene que velar por proteger la seguridad de los bienes municipales. Espero a que el subinspector jefe se incorpore para que me reporte cuál es la conclusión de todo esto, pero evidentemente se sabe perfectamente por la cámara quiénes son los que... Sí, que están identificados. Quiénes son los que lo hicieron, por mucha capucha que llevaran, así que espero que podamos tomar cartas en el asunto. Nos hemos desviado un poquito hablando de las obras. Calles y plazas que se están restaurando. Calles y plazas que se están restaurando, pues por ejemplo, estamos restaurando la plaza de la ermita de Nuestro Padre Jesús, que para que todos nos conozcan, en la plaza que está enfrente de la iglesia de Jesús, que estará terminada en breve. La última visita que yo hice a esa plaza, el encargado de obra me confirmó que para el 15 de marzo estaría terminada. Ahora en esta semana volveré a pasar por allí para comprobar que están cumpliendo con su palabra. La calle Margarita, que era un problema que tenían los vecinos de hace ya muchísimos años y que dejó enquistar el gobierno anterior, pues se buscó recursos, me comprometí con los vecinos y así se ha hecho. Es verdad que la calle va más lenta de lo que podíamos esperar todos. Los vecinos hay veces que se quejan, yo también, porque esa obra no tiene tanta entidad como para que esté tardando tanto la obra, pero lo importante es que esa obra se va a quedar terminada, va a quedar muy bien para disfrute de todos los vecinos. Y evidentemente pues tenemos también que lo vamos a inaugurar pues hoy mismo, en la tarde inauguraremos la restauración de la fuente de la plaza de Andalucía. Y lo vamos a hacer hoy porque evidentemente mañana es el Día de Andalucía, entonces pues hoy vamos a inaugurar esta fuente, pues que estaba en muy mal estado y que desde luego forma parte de nuestro patrimonio. Así que vamos a inaugurar esa restauración integral que ha tenido, casi que ha sido un trabajo muy laborioso, además realizado por una empresa de aquí del pueblo, una empresa local, así que me siento muy orgulloso del resultado que vamos a presentar. Esta y otras muchas obras que se están realizando, ahora en breve también comenzarán las obras del PER,
que normalmente nosotros siempre solemos retrasar un poquito las obras del PER para que cuando ya no hay tanto trabajo en el campo, recuperar el trabajo al obrero del campo, exacto, que pueda seguir teniendo un sueldo y mantener a su familia y a su vez haciendo un bien, porque eso aporta las mejoras que se hacen en el pueblo. Así que en breve pues probablemente empezaremos, porque tenemos que empezar con alguna obra para ir cogiendo velocidad de crucero para cuando llegue verano empezar fuerte, pero empezaremos también en breve con nuestras obras del PER. Así que bueno, que muy contento de tener todas estas obras en marcha. También tenemos la obra de la piscina pública, que la tenemos ya en su fase final, así que adaptaremos a la piscina pública para que también todas las personas mayores puedan entrar por su propio pie a la piscina, aquellas personas que son impedidas puedan entrar también por su propio pie, así que muy contento de ver que se están realizando todas estas actuaciones en todos los rincones de Lora, porque no dejamos atrás ningún barrio ni ningún sector. Tocamos el sector de la educación, del deporte, de la cultura, del patrimonio, el sector que todos los vecinos pisamos, como es el de la accesibilidad. Las obras, por ejemplo, hemos terminado hace muy poquito la obra de la accesibilidad de la caseta municipal. Ya tenemos ascensor para poder abrir la parte de arriba de la caseta municipal. Es decir, hemos hecho una apuesta importante por la accesibilidad en Lora del Río. Muchas de las personas me preguntan y digo siempre lo mismo, todos los años gastamos más de 200.000 euros en mejoras de accesibilidad. Y cuando los vecinos se quejan de que quitamos aparcamiento, tienen también que comprender que la mayoría de las personas de Lora del Río son mayores o están en vilo de ser mayores en los próximos 20 años y que tenemos que ir preparando el municipio para las personas mayores, que son los que más se merecen nuestro respeto, porque alguien que tiene mi edad puede aparcar un poquito más lejos, que no importa andar, porque después somos los que nos apuntamos al gimnasio para montarnos en una cinta, para andar un poquito y hacer deporte. Viene bien el andar y eso te permite, viene bien para el corazón, viene bien para adelgazar, viene bien para mantenerse en forma, porque el deporte es fundamental. Seguimos con obras. Lora del Río tiene una situación privilegia por el hecho de tener un tren, tener una cercanía. Eso es algo que lo tienen muy pocos pueblos. Y además, a pesar de sus problemillas, de todo eso, es un privilegio tenerlo. Pero tenemos un gran problema para ir a Sevilla y es la carretera. ¿Cómo está la situación? Porque todo el mundo te pregunta, ¿ya ha empezado la obra del tercer carril? No ha empezado la obra del tercer carril. Bueno, las obras que se están viendo en la carretera de Lora a Carmona son las obras de las entradas a las diferentes plantas solares que se van a montar entre el término de Lora del Río y Carmona. Que aunque parezca mentira, justo el término de Lora del Río llega casi, para que todos nos entendamos, más o menos, casi que al cruce de Guadajoz, donde pone el radar de velocidad muchas veces 60, ahí. A partir de ahí hasta Carmona es término municipal de Carmona. Es decir, Carmona está muy metido en Lora del Río. Es que Carmona, perdóname, Antonio, nos decía tu buen amigo y compañero de partido, Juan Ávila, Carmona es la decimotercer más grande de España. De España. Así es. Decimotercer término municipal más grande de España. Solo hay 12 términos municipales que estén por delante de Carmona. Así es. Claro, hablaba con todo lo que está haciendo en Carmona, lo que son las placas solares, ahí está entrando un dinero extraordinario al ayuntamiento y que lo está aprovechando perfectamente Juan de cara a eso. Y me comentaba que los proyectos que hay no llegan ni al 6%. De ocupación por el término, claro, por lo grande que es aquello. Sí, aquello tiene un término municipal muy grande, ya digo que llega casi hasta las puertas de Lora del Río, y bueno, en ese sentido pues van más de 1.500 hectáreas de placas solares. ¿Eso qué significa? Que hay diferentes plantas solares, hay diferentes entradas, y eso es lo que se está haciendo. Las entradas se están preparando conforme al proyecto que existe del tercer carril, por lo cual cuando se vaya a hacer el tercer carril... Se va a hacer, por el plan actual, o incluso hay quien dice que si se entra en el nuevo se aceleraría. ¿Cómo está eso? Bueno, la carretera debería de haber empezado este año lo que es la licitación y la puesta en marcha. Desgraciadamente, cuando se va a hacer una obra de esta magnitud, exige una serie de tramitaciones, pues tema de tramitación ambiental, la tramitación de cultura, porque también hay algunos vestigios en aquella zona de influencia, aparte del tesorillo y demás. Y bueno, eso es lo que está tardando. Es decir, los vecinos tienen que entender que igual cuando uno va a hacer algo, le piden una serie de trámites, la administración está obligada también a seguir los mismos trámites. Entonces, es cierto de que ya se ha avanzado muchísimo en ese ámbito.
se ha avanzado muchísimo, están ya casi las tramitaciones casi listas, pero lo que debe valorar la Junta de Andalucía es que con el decreto de reducir la burocracia en Andalucía, pues yo siempre hablo de burocracia en Andalucía, en los municipios, en todos lados, si conviene más acogerse a esta nueva autovía que nos ha preparado el gobierno de la Junta de Andalucía para agilizar los trámites burocráticos. Entonces, en el caso en el que esto ellos lo vean factible, pues evidentemente cogerán esa vía, que es probable que sea la vía mucho más rápida que la actual, porque podemos ganar unos meses, que es lo que interesa, meterle mano a la carretera cuanto antes. Hace mucha falta. Mucha falta. La siniestralidad es grande. Yo ayer venía de Huelva y había un coche también igualmente en la cuneta, que se había salido de la cuneta. Y bueno, hace falta mejorar la seguridad vial de esta carretera, porque la utilizamos todos nosotros, la utilizan nuestros familiares, nuestros amigos, y es una buena manera, si arreglamos la carretera, también de acercar la distancia que hay entre Sevilla y Córdoba, entre Sevilla y Lora del Río. ¿Por qué? Pues lo explico muchas veces. Las nuevas generaciones de gente se han criado con las autovías. Nosotros, por ejemplo, nos hemos criado con carreteras como la de Lora, Constantina, que era malísima. Y cuando la arreglaron, para nosotros parece que es una autovía. Es una autovía. Yo estuve el domingo y es una autovía comparada con lo que era la antigua carretera. Exacto. Eso está claro. Entonces, pero la generación de gente nueva se ha criado con las autovías. Entonces, decirle que coja de Lora a Constantina o de Lora a Carmona, le parece que tiene demasiadas curvas. Entonces, tenemos que también sabernos adaptar a los tiempos y efectivamente hace falta acercar ese trayecto que hay entre Lora y Sevilla, que no es ni más ni menos que haciendo una carretera mucho más cómoda para todo el mundo, mucho más segura. ¿Qué es un tercer carril? ¿Cómo queda? ¿3 carriles? 3 carriles siempre en todo momento. Pero ¿se deja para que en un futuro se podría convertir o se va trabajando en ello? Sí, siempre. El tercer carril siempre está en todo momento. De tal manera de que hay momentos donde van 2 carriles hacia arriba y uno hacia abajo. Sí, dependiendo de la bajada. De la bajada, de la subida. Siempre que hay una subida son 2 carriles hacia arriba para permitir que los vehículos lentos se queden a un lado y puedan adelantar, y eso pues va a facilitar mucho, sobre todo quitar el estrés que muchas veces genera esta carretera cuando va un camión, va un tractor o va algún vehículo y detrás se le pone otro coche que no adelanta, y cuando te das cuenta tienes 10 o 12 coches justo detrás, que es lo que provoca al final la tensión de estrés y al final aumenta el riesgo de accidente. Así que en ese sentido se va a hacer una carretera mucho más segura de lo que está haciendo ahora. Creo que me comentó la consejera que el presupuesto ronda los 10 o 12 millones de euros. ¿Y tiempo de ejecución? Aproximadamente un par de años. Tiempo de ejecución de una carretera de este tipo tiene 2 años de ejecución. Sí, de ejecución. Vamos a centrarnos, ya estamos en la recta final, dice Fernando, 6-7 minutitos nos van quedando, es tiempo más que suficiente para hacer un repaso por las diferentes delegaciones. Educación. Muy bien. Educación, llevamos los meses que llevamos con 0 problemas en educación. Se han cubierto todas las expectativas de los AMPA, todas las expectativas de la comunidad educativa. Hemos funcionado estupendamente bien, escuchando a los vecinos, escuchando a los maestros y haciendo lo que nos han ido pidiendo, que ellos saben mejor que nosotros lo que hace falta en cada uno de sus centros. Así que 0 problemas ahora mismo en los colegios. Cero problemas para nosotros. Hacienda. Bueno, pues en Hacienda es una... Economía y Hacienda quería unida, ¿no? Sí, Hacienda... tenemos ahora un reto importante, que es la revisión de las tasas. Las tasas no se han revisado en una década y estamos obligados a revisar las tasas, a subir el IPC de esas tasas, porque necesitamos evidentemente ajustarla para garantizar el servicio que damos a los vecinos. No podemos hacer que un servicio sea insostenible económicamente, porque no puede ser que el ayuntamiento esté subvencionando el 95% de lo que cuesta un servicio. Hay que adaptarlo a los tiempos y creo que eso todos los vecinos lo saben, que tenemos que ir subiéndolo conforme al IPC cada año. Hemos hablado en general de lo que es de la sequía, lo que es la traída de agua, pero en sí el sistema de saneamiento, tanto de abastecimiento de agua como de retirada de aguas ya sucias, ¿cómo se está afrontando? Pues bien, en el sentido en que Lora del Río
es pionero en tener un sistema de depuración biológica, por lo cual nosotros somos responsables mucho más allá de lo que están haciendo otros municipios que todavía no tienen la EDAR como nosotros, por lo cual estamos utilizando un sistema de depuración biológica dentro del sistema de alcantarillado para que el agua salga directamente al río Guadalquivir lo más limpia posible. Y en segunda instancia, la Junta de Andalucía igualmente salió al socorro de Lora del Río hace ya un par de años, diciendo: si la Confederación no monta la depuradora, te la tendré que montar yo. Y así lo hicieron, gastaron 6 millones de euros en hacer una estación de bombeo para que, si viene una avenida de agua grande y fuerte, cuando el río Guadalquivir está hasta arriba, hasta los mochos de agua, utilizaríamos entonces la estación de bombeo para bombear ese agua y sacarlo fuera hacia el río Guadalquivir, permitiendo que las casas que están en las zonas más bajas, como las casas que están cerca de la Alameda o las casas que están en la urbanización Al-Ándalus, pues no se inunden precisamente porque le entra el agua por el Usillo. Así que en ese sentido contento porque la estación de bombeo está terminada y la EDAR pues están ahora mismo haciendo unos reformados de la maquinaria que necesitan, y parece ser que a lo largo también de este año nos entregarán la estación depuradora de aguas residuales. Así que contento porque esta estación de depuración de aguas residuales, que está justamente detrás del polígono, hará que los loreños podamos devolver al río el agua que nos presta el río y hacerlo en condiciones de salubridad, para que si otro municipio agua abajo necesita coger agua del río, como es la ciudad de Sevilla, que puedan hacerlo sin tener que coger pues la mierda que suelta el pueblo de Lora del Río al río Grande de los andaluces. Cultura y fiestas. Pues muy bien, en el sentido en el que hemos logrado mantener ese nivel cultural, echando a andar sobre todo el cine Goya de una forma más eficiente. El otro lugar que tenemos para hacer fiestas y culturas, como es por ejemplo la caseta municipal, igualmente está preparado ya con el ascensor, garantiza la accesibilidad. El auditorio Graciamonte, que nos permite en verano. Es decir, estamos yendo en una dirección buena, garantizando la seguridad a todas las personas como eje principal, y sobre todo pues dándole cultura a la gente, porque la cultura es vida para nuestro pueblo. Sanidad. Sanidad, nuestra competencia en sanidad son evidentemente el garantizar que las fuentes públicas funcionan, que no tienen, que cubrimos con el control de legionela y de otras muchas cuestiones, y efectivamente pues nosotros en sanidad lo que nos dedicamos es a exigir a la Junta de Andalucía que haga lo que tiene que hacer para garantizar los servicios en nuestro municipio, y para nosotros eso es fundamental. Tenemos un diálogo muy frecuente, no solo con la dirección del Centro de Salud de Lora del Río, sino también con la consejería directamente, con la que estamos organizando evidentemente el nuevo proyecto que tenemos en Lora del Río, de montar pues una nueva instalación sanitaria en nuestro municipio que mejoren las actuales. ¿Dónde iría? Queremos ponerlas justo enfrente de la estación de Renfe, entre el cementerio y la Renfe, en esa explanada que utilizamos todos para aparcar el Día de los Santos Difuntos, porque es un lugar donde permitiría a muchos vecinos de la comarca de la Vega del Guadalquivir coger el tren y apearse directamente en unas instalaciones sanitarias. Estamos casi terminando, pero nos queda un tema estrella, que es lo que lo deja para el final, el paso subterráneo. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo se va a abrir el paso subterráneo? Ya me gustaría darle una respuesta a la gente. Es cierto que el paso subterráneo tiene unos cables colgando que son de Adif. Nosotros no podemos tocar en esos cables porque son cables muy, muy delicados, que son cables de la señalización de la propia vía del tren. ¿Y qué dice? Entre Cádiz y Jaén. Y aparte fibra óptica también llevan esos cables en ese mismo trayecto. Entonces a Adif le hemos pedido en reiteradas ocasiones que lo quiten, porque por lo visto según ellos tiene una noche de trabajo, no tiene más. Y bueno, nos dicen que sí, pero la realidad es que siguen los cables colgando. Y ante esto, lo último que les dije la semana pasada es: si no lo quitáis ustedes, ya ha quedado constancia de que los cables están colgando,
Se ha quedado constancia de la buena fe que ha tenido el Ayuntamiento de Lora del Río, así que ya lo que nos queda es abrirlo, y si pasa una máquina y rompe el cable, ustedes tendrán que entenderse con el señor que os haya roto el cable, pero el Ayuntamiento de Lora ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y efectivamente, igualmente, estamos esperando a que nos autoricen a que podamos acabar lo que ellos nos han acabado, por otro lado. Pero eso podría esperar, es decir, yo podría abrir el paso y después acabar la rocalla que hay que hacer. Eso podríamos hacerlo más adelante, pero igualmente algo que no entiendo es que es una obra que ellos nos han dejado media, que el ayuntamiento va a tener que invertir ahora 140.000 euros en acabar lo que ellos no han acabado. Y oye, es que lo único que necesitamos es el papel donde nos dicen que nos autorizan a hacer las obras en nuestra zona. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros lo que sí está claro, que si no nos dan la autorización pronto y si ellos no vienen a quitar el cable, igualmente el paso se tendría que abrir para uso y disfrute de todos los loreños, con la advertencia de que hay un problema de unos cables colgando, que señalizaremos que tengan cuidado la gente al pasar con máquinas con una altitud. ¿Damos fecha? Pues probablemente a principios de marzo. Es decir, en los próximos 15 días de marzo tendremos que tomar esa decisión, una vez que dejemos un plazo prudencial después de mi última gestión la semana pasada. Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río, gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos tu despacho. Estamos aquí hoy en la Casa de la Cultura, que es donde está el despacho del alcalde, mañana es Día de Andalucía, aquí tenemos la bandera de España, estamos un poco con solemnidad hoy con todo lo que tenemos. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y contar a todos nuestros oyentes, tanto los oyentes de Lora como también los oyentes de las comarcas, cómo está la situación en este momento en el pueblo. Gracias. Así es.